Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la medicina forense, pero sobre todo los secretos de la necropsia. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Aníbal Navarro, médico forense, uno de los galenos con más experiencia en este tema de las necropsias en Colombia. Doctor, bienvenido a Café Jurídico, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Muchísimas gracias, Florencio, por la invitación. Bueno, ¿quién es Aníbal Navarro? Bueno, yo soy de base médico y decidí especializarme en medicina forense en la Universidad Nacional de Colombia. Este es un tema que desde que estaba en pregrado me gustaba por toda la cantidad de detalles y todo lo que uno aprende. A través de un caso uno puede conocer toda la vida de una persona, su familia, todas las implicaciones que puede llegar a tener un proceso en el cual intervenimos, bien sea con personas vivas o con personas fallecidas. Casi siempre nuestros colegas se dedican a atender, o todas las especializaciones, personas vivas, pero Atender vivos, pero muertos no. no, muertos no, solo los patólogos y los médicos forenses nos dedicamos a aprender y a estudiar y a conocer la vida de una persona a través de la muerte. Escoger esa especialización de medicina forense, pues trae también muchas implicaciones, porque siempre se va a estar al lado de la tragedia. Eso impacta también al médico. Pues sí, y lo puedo comentar, yo trabajé hace varios años, trabajé durante 5 años y medio en el Instituto Nacional de Medicina Legal y en el momento en que me retiré de medicina legal, pues comencé a presentar ciertos problemas de salud y comencé a mirar, y eso lo comenzaron a notar en mi casa, el impacto negativo en la salud. Uno comienza a somatizar. Imagínense usted todos los días estar leyendo casos tan difíciles como los que mirábamos en el equipo, que era un equipo que se denominaba el equipo de justicia y paz. Mirábamos casos de desaparición, desmembramientos, torturas, muertes en masa. Eso lo termina afectando a uno. Se recuperó de todas formas después de salir, de estar todos los días en una morgue. Sí, señor, me tardó varios años y fue un tema de programarse y mirar la vida desde otro ángulo y venga, no todo lo que sucede en el mundo, realmente el mundo está lleno de personas buenas y un pequeño grupo de personas que realizan actos de violencia y otras de que lo sufren, pero realmente es un grupo pequeño. Entonces sí, comenzar a mirar la vida de otras maneras y me recuperé y hoy en día, pues cada día me encanta más lo que realizo, ya lo realizo con mi equipo desde el área privada y vamos a otro ritmo y nos encanta lo que hacemos. Hay muchos médicos especializados en medicina forense en Colombia. No, realmente mis colegas no es algo, de hecho, con quienes estudié en pregrado, dicen, usted, ¿cómo se pudo haber metido en eso? Porque realmente apenas somos 80 en un poco más de 25 años que lleva la especialidad. 80 para todo el país, somos muy, muy pocos, la verdad. Y muchos colegas pues le tienen pereza, no les gusta, porque esto lleva muchos protocolos, muchas guías, muchos detalles que hay que aplicarlos con rigurosidad. Entonces, no les gusta. De hecho, en algún momento un colega me llamó y me dijo, oiga, usted cómo desperdicia su carrera. Yo a usted lo miraba de cirujano cardiovascular, neurocirujano, cirujano general, internista. Yo le decía, no, a mí realmente esto siempre me gustó. Dijo, nunca nos imaginamos. Dijo, ¿usted le gustaba todo? Yo le dije, sí, me gusta todo y aquí lo estoy compilando, todo lo que estudié, lo que practico y lo que he seguido aprendiendo. Bueno, vamos a entrar en materia de un tema que nos interesa a todos y seguramente a nuestros seguidores de Café Jurídico. Son los secretos de las necropsias. ¿Qué es una necropsia? Bueno, lo primero que todo que debe quedar clarísimo, una necropsia es un procedimiento quirúrgico, así como realizar una cesárea, una amputación, una fijación de un material en una fractura. Una necropsia lleva un proceso quirúrgico, claro, no es en un quirófano, sino en un lugar que se llama la morgue.
Entonces lleva un paso a paso. Así como existe un instrumentador quirúrgico, acá tenemos un asistente forense. Yo cuando realizaba las necropsias era bastante estricto con la gente que me apoyaba. Cómo comportarse, cómo hablar, cómo referirse al cadáver, cómo manejar las evidencias, las fotos, todo, porque pues para mí ha sido un momento solemne donde estamos en el último contacto con esa persona y hay que hacer el procedimiento lo mejor posible, porque es un momento que no se volverá a repetir. Y entonces nos debe quedar clarísimo que es un procedimiento quirúrgico. ¿Lleva datos de cuántas necropsias alcanzó a hacer en medicina legal? Nosotros allá lo vemos en cadáveres frescos, Sí. alrededor de unas 480, en cadáveres descompuestos, esqueletizados, mmm, algo un poco más de 200 y vigilé muchos procedimientos que realizaban mis colegas, porque en algún momento le hacía seguimiento y auditoría a ese tipo de procesos que se denominaban casos complejos. Es muy fuerte eso, por ejemplo, usted habla de cadáveres descompuestos, hay que hacerlos porque llegan muchos días después. ¿Cómo es eso? O sea, eso uno no se lo alcanza a imaginar. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, hay algo dentro de este mundo, como ya les comentaba, los médicos forenses somos pocos, pero dentro de los forenses, a los que nos gustó trabajar ese tema de casos complejos, descompuestos, desmembrados, eh, personas que habían sido víctimas de tortura, pues nos entrenamos y nos especializamos un grupo todavía mucho más pequeño. Y cuando eso sucedía, nos llamaban, bien sea de aquí de Bogotá o de diferentes ciudades, para entrar a intervenir, porque eso requiere la aplicación de unos protocolos diferentes. Y es muy duro, mucha gente decía, no sabemos qué es lo que ustedes están buscando ahí. Y nosotros decíamos, no, mire, es clarísimo, vamos a buscar señales de este tipo, a confirmarlas o a descartarlas. Entonces nos metíamos por ese lado y fuimos desarrollando y de hecho contribuimos a desarrollar ciertos procedimientos y a estandarizarlos. Por ejemplo, en un cadáver esqueletizado, en un cadáver con avanzado estado de descomposición, se debe identificar. Y había un mito, o muchas personas tienen en la cabeza el mito de, no, es imposible, ya no se puede saber, eh, eso es un desgaste, y no es así. Es un procedimiento que lleva muchísimas más horas de trabajo, inclusive días o semanas. Yo una vez en un cadáver que nos llegó, esta persona falleció durante un combate, en un bombardeo. Y realizando esa necropsia, duramos 15 días. 15 días examinando el cuerpo, tomando radiografías, procesando, y era muy complejo. Tocó llamar balísticos, químicos, esperar resultados para poder aproximarnos a lo que había sucedido. Doctor Aníbal, ¿cuántos años después se puede hacer una necrosis? No hay un tiempo límite, de hecho es cuando se recupere el cadáver. ¿El resultado de qué depende? De el estado en el que se encuentre. Podemos encontrar un cadáver en perfecto estado un año, 2 años después, si ha estado en un lugar muy frío o refrigerado, o si falleció por ejemplo, no sé si han visto los cadáveres que han recuperado en el monte Everest, que se ha ido descongelando, son cadáveres que están intactos. O puede Por el hielo, suceder, claro. el hielo los conserva. O cuando han sido enterrados en ciertas condiciones, pues entran a momificarse o entran a conservarse muy bien, depende del pH del suelo. Mientras que hay otros casos en los que falleció esta mañana y en la tarde puede estar en un estado muy avanzado de descomposición. Se puede establecer también muchos años después, por ejemplo, si una persona fue asesinada o acabó con su vida, se suicidó. Sí es posible realizarlo, pero todo depende del contexto que tengamos, la información y de qué se sospeche de la causa de la muerte. No es lo mismo
venir a decir, establezcamos en este cadáver que desapareció hace un mes y está en descomposición, si fue un infarto o no, pues ya está todo descompuesto, pero si a uno le dicen, mire, creemos que aquí hay una intoxicación, por ejemplo, con arsénico, con plomo, un mercurio, uno dice, estamos en otra situación, esto no se descompone y sí lo vamos a estudiar de esta manera. Entonces, para eso existen unos guías y protocolos muy específicos. ¿Ha sido un caso que usted recuerde de una persona que haya sido identificada y que se le haya hecho una necropsia y se haya podido esclarecer un caso? Bueno, hace muchos años tuvimos un reto cuando trabajaba en medicina legal y sucedió lo siguiente. Una mamá buscaba a sus dos hijos y dijeron, esos dos muchachos fallecieron en un combate. Uno de ellos, la historia es que uno de ellos tiene 17 años y está en una de las guerrillas. Y el otro hermano lo fue a visitar y tenía un año menos, como 16. Y esa noche bombardearon. Murieron los dos, se hicieron los procedimientos de necropsia en ese momento, pero la mamá no se había enterado de que habían fallecido. Muchos años después, en esto que se comienza todo el proceso de identificación, se identifica y dicen, por ejemplo, aquí está Santiago y aquí está Carlos. Y la señora dice, quiero que me los entreguen. Y toca entrar a confirmar la identificación de esos jóvenes y cómo habían fallecido. Entonces uno llega y evidentemente decimos, estas lesiones son por explosivos, hay unas lesiones por arma de proyectil de arma de fuego de alta velocidad, o sea, de tiros de fusil, y viene el reto. ¿Cuál es Santiago? ¿Cuál es Carlos? Porque el uno tiene 16 y 17 años, las dos pruebas de genética nos dan de que son sus hijos, pero uno no le puede decir a una mamá, mire, ahí son sus hijos, no sabemos cuál es Santiago, cuál es Carlos. Entonces tocó hacer todo un proceso de entrevistar a la señora una y otra vez, hasta que en una de las entrevistas dicen, mire, el más pequeño, cuando tenía 4 años, lo subí en el caballo arrancó, se cayó y se fracturó. No había nada más. Todo el equipo Y con eso lo enfocó todos identificaron. sus esfuerzos en, tenemos 4 clavículas, 2 de este, 2 de este. Ahora miremos cuál puede estar, ambas muy parecidas. Dijimos, ¿qué se va a hacer? Ahí tuvimos apoyos de antropólogos, de patólogos forenses y se tomó la decisión. Dijimos, ya sabemos cuáles son los ADN de cada uno. Ahora vamos a coger las clavículas, se van a hacer unos cortes seriados para ese hueso y el patólogo en su momento, uno de mis profesores, el doctor Jorge Andrés Franco, fue al microscopio y comenzó a revisar y dijo, esta clavícula tiene un patrón alterado del hueso, pero a nivel microscópico, a nivel de La que se células, había lesionado. la que se había lesionado, dijo, es posible eso. Los antropólogos hicieron mediciones y dijo, llama la atención, ¿por qué una mide unos milímetros? Eran milímetros más. Y se hizo todo ese estudio, se cruzaron con genética diciendo, bueno, ya sabemos que este es un ADN, este es el otro ADN. Las señoras, nosotros no sabíamos que había una fractura, la señora nos está dando una información, prácticamente estábamos a ciegas, ¿cierto? Se asoció todo el esqueleto y se le pudo decir a la señora, mire, aquí está su hijo Carlos, aquí está su hijo Santiago. Eso para una mamá Claro, no es. tiene precio, No, decir, claro. y mire que eso es parte del duelo, llegar y lo viví en muchas ocasiones entregando cadáveres del conflicto armado a los familiares. Para uno, una peineta no es nada, una camiseta no es nada, una correa no es nada. Y nos contaban la historia de la correa. Sí. Era la historia de la correa que se la dieron cuando cumplió 18 años. De cómo el papá la fue, la escogió y se le entregó la peineta, ¿ya? Los zapatos, una media. Y eso se lo digo porque entregamos unos cadáveres, cambiando de historia, en Puerto Asís. Y llevamos a entregar los cadáveres y llevamos un bulto de ropa y decíamos, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y en el salón, recuerdo tanto que eran como las 7 de la noche, y les dijimos, tenemos una ropa y no sabemos de ¿De quién quién es. es? Y comenzaron a contarnos la historia De cada prenda. del,
pantalón, la correa, la peineta. Aún no es una peineta de plástico. Y el Sí, papá decía, minutos antes de que a él lo mataran, él se regresó y dijo, estoy sin peinarme. Y él sacó su peineta del bolsillo y le dijo, mi hijo, tenga. Y él arrancó y se peinó y se fue en la moto. y se la Con llevó. la mala suerte de que eh, los paramilitares lo detuvieron y los paramilitares estaban esperando a otros combatientes, guerrilleros. Y esos guerrilleros que también iban en moto por la misma calle, se desviaron y cogieron para otro sitio y los únicos que siguieron fueron estos chicos. Y los únicos que Los llegaron al asesinaron. hotel, después ellos aceptaron y dijeron, nos equivocamos, estos no eran. ¿Ya? Y entregando, y entonces mire cómo una prenda, o sea, comenzaron a cerrar su duelo Claro, ya es explicando cada saber que pueden detalle. tener el cuerpo de su ser querido. Eso es muy importante para una familia, para una mamá, para un padre. Sí, señor. Doctor Aníbal, en los casos de violencia sexual que se descubre de pronto años después o meses después de que hubo un crimen y también hubo violencia sexual, ¿eso se puede establecer en un cadáver ya esquelético? Pues mira que uno de los mitos que había alrededor de esto era, se decía, es imposible, o sea, ¿usted qué va a encontrar en una fosa clandestina, un poco de huesos y venir a hablar de si fue torturado, si fue violencia sexual, de cómo murió? Y se había hablado eso durante, no años, décadas. Y en ese momento que trabajé en este equipo especial, pues resulta que se terminó hablando en casos de violencia sexual. Y preguntaba, y de hecho esto se ha expuesto en el exterior por parte de otros de mis colegas, se ha dicho, sí, ¿cómo lo establecimos? Mire, primero un cadáver, una mujer, el contexto era este de que eran novias o familiares de un guerrillero, las prendas están cortadas de esta manera, y se expuso toda esa situación. Se decía, mire, esta persona estuvo sometida a estar desnuda. ¿Ya? Mire cómo las prendas están cortadas por los Ujú. lados. En algunos casos las prendas estaban quemadas a nivel de los genitales, pero el resto se conservaba. Y después cuando se confrontó, de hecho nos contaban quienes llevan los procesos judiciales, decían, contaron, y decían, sí, se aproximó y este caso se está trabajando como una violencia sexual. ¿Y por qué ¿Fáciles? ocurría eso de las prendas? Eh, en un caso que también es del Putumayo, se llevan cuatro hermanas, una de 13 años, dos gemelas y una de 18 años o 20 años. También fue un reto identificarlas, pero el tema de por qué las juzgan, les dicen, ah, ustedes son las mozas, las esposas, las amantes de los guerrilleros. Una violencia de género, o sea, Sí. mire que ir contra un enemigo terminaron pagando las mujeres, cuatro mujeres del pueblo, ¿ya? Cuando se encuentran los cadáveres desmembrados, pues viene el tema que todas las prendas estaban cortadas, desgarradas, y es un trabajo muy minucioso de lavado que hacíamos, secado, esto lo trabajó uno de mis colegas, y era comenzar a reconstruir. Y nosotros en todos los casos a veces teníamos montones de ropa, cantidades de ropa que se recuperaban de las cosas y se lavaba a mano. De pronto esto no lo sabe las personas, piensan Ujú. que las cogíamos y las tiramos. No, de hecho, médicos, especialistas y todo, y con nuestros asistentes, compañeros odontólogos, antropólogos, nos dedicamos era a lavar ropa. Y hay veces que pasábamos toda una mañana Sí. y recuerdo que uno de mis amigos me reprochaba, me decía, yo nunca lo olvidaré el día que usted me llevó a Villavicencio y me puso a lavar ropa y esqueletos todo el día. Y yo le decía, pero es que ese era el trabajo. Si te hubiera dicho a qué íbamos, de pronto no te animabas a ir conmigo. Bueno, hay un caso aquí en Colombia que usted también lo hemos estado viendo, doctor Aníbal. El caso de la muerte de Mauricio Leal, el famoso peluquero, a mano, según la justicia colombiana, de su propio hermano, de Johnny Leal, lo mismo también de el asesinato de la madre de Marlene Hernández. Una de las teorías que inclusive la defensa manejó y sigue manejando, y Jonier también desde el comienzo,
es que Mauricio habría asesinado a su señora madre y él también después se quitó la vida. Es normal, por ejemplo, en países como Colombia, quitarse la vida con armas blancas, con un cuchillo, con un puñal. ¿Eso ocurre o no ocurre en nuestra cultura colombiana, inclusive en el continente suramericano? Bueno, más que hablar de una normalidad o no, hablar más bien de qué tan probable puede llegar a ser una situación de esas. En nuestra cultura colombiana no está, no es como parte de nuestra forma de quitarse la vida. ¿Ya? Uno ve que aquí más se hace es con venenos, se hace con ahorcamientos, suspensiones y lesiones por proyectil de arma de fuego, en la cabeza más que todo y en algunas ocasiones en el corazón, ¿cierto? Es poco probable, es más bien escaso, pero sí hay casos reportados aquí en Colombia de lesiones con arma blanca y recuerdo que yo trabajaba en ese momento en la morgue en Bogotá y uno de mis colegas, el doctor Héctor Gómez, dijo, mira, hice un caso en donde un chico o un señor cogió un cuchillo y se pegó unos tiros. Estamos hablando, perdón, se pegó unas Unas puñaladas. puñaladas. Estamos hablando por ahí en el 2000, en el caso año 2008, 2011, más o menos. Decía, eso es rarísimo, dijo, primero que veo, pero esto puede suceder. Claro, si estamos en Asia, Japón, pues eso es más frecuente, es una forma El de quitarse la harakiri. vida, el famoso harakiri. Sí. Entonces, mejor hablar, venga, ¿qué tan probable es? Que algo que uno puede decir, no, aquí en Colombia definitivamente eso no se da, no, no lo podemos Pero afirmar. es también una forma muy difícil también de autoeliminarse, ¿no? Porque tiene que ser varias veces o tiene que ser Entonces, una puñalada muy mortal, ¿no? Entonces ahí viene el tema del comportamiento humano. Yo no soy psiquiatra, no soy Ujú, psicólogo, pero pues como estoy en este medio, ujú. termino hablando con psicólogos, con psiquiatras, y ellos dicen, mire, ¿qué sucede? La mujer no es que sea siempre, dice, pero hay ciertos patrones de comportamiento diferentes entre hombres y mujeres. Las mujeres hacen más gestos, lo intentan una vez, pero desisten, se llaman gestos suicidas. ¿Ya? En cambio, un hombre es más de, he tomado la decisión de acabar con mi vida y Ya. se quita la vida. ¿Ya? Claro, hay un grupo de hombres que van a hacer también gestos y todo. También hay un grupo de mujeres que van a tomar una decisión firme y la ejecutan. Lo otro es que esto es más del área de psiquiatría y ellos los colegas nos dicen, mire, hay ciertas cosas que inclusive, Ciertos patrones. ciertos patrones, inclusive hasta el momento en que nos vamos a morir, estamos pensando en la imagen, cómo vamos a quedar. Una mujer piensa en eso, un hombre no tanto, decía, son diferentes formas, ¿ya? Pero esto de O sea, no es frecuente, por ejemplo, que una mujer se quite la vida pegándose un tiro en la cabeza, en la sien o en la frente, como lo hacen los hombres. no es frecuente, pero tampoco es improbable o imposible que lo llegue a hacer, Pero es ¿ya? más probable en un hombre. En un hombre es más probable. Inclusive hay un trabajo de grado de una de mis colegas de la Universidad Nacional donde estudió se llaman los suicidios complejos, cómo la gente, y son combinaciones de mecanismos. Entonces se encontró casos en los cuales alguien se bañaba con combustible, colocaba una cuerda y combinaba dos métodos. Suspensión, cuando estaba suspendido se prendía. Eso es bastante raro. O alguien que se pare en la punta de un edificio, en la parte muy alta, y se pegue un tiro y se arroje. Suicidio, ¿qué fue primero? ¿Cómo Ajá. fue? O sea, eso deja, ¿sería que alguien le disparó y lo tiró? ¿O Sí, sería que se disparó y se cayó? se cayó. Entonces, ahí son los casos complejos, pero frecuentes no son. Imposibles tampoco. Todo eso está estudiado por ustedes, los forenses, o sea, tienen, porque hay muchos casos que aparecen como este, que era supuestamente el caso de Johnny Leal, que era supuestamente un homicidio-suicidio, y después pues la fiscalía descubre que se trató fue de un doble homicidio.
Y ahí la medicina forense también tiene un papel muy importante para establecerlo. Sí, señor, los médicos forenses nos encargamos de estudiar ese pedacito de unión entre la medicina, la violencia y cómo le vamos a expresar ese conocimiento a un tomador de decisiones, un Al, juez, un magistrado, al eh, derecho. al derecho. O sea, ¿qué se hace? La medicina forense tiene cantidad de literatura y mucha literatura. Primero, es muy especializada para estos casos y para todo, para identificación humana, para todo. Segundo, de difícil acceso. Y nosotros, de hecho, hay veces que hacemos charlas y webinars, pero se dan solo fragmentos. Somos bastante precavidos en dar a conocer toda esa información tan especializada. Hay un tema también que le quiero preguntar, doctor Aníbal, es sobre las necropsias a los bebés, a los recién nacidos, inclusive a los niños de pocos días. Es algo especial que ustedes también hacen. Sí, resulta que son bastante complejas para hacer. Yo hasta el momento, cuando me han pedido revisar necropsias de otros colegas, son muy pocas las que he encontrado que uno dice, oiga, esta se hizo muy completa, no hay nada de observaciones negativas. Son muy pocas. ¿Por qué? Porque es que la necropsia en un recién nacido o en un feto o en un menor de un mes es muy compleja. Toca hacer mediciones de qué distancia hay entre el ángulo interno de los ojos, entre los ángulos externos, la posición de las cejas, de la nariz, del filtro en el paladar, las orejas donde están implantadas, los dedos, las distancias, los pies, cuál es la distancia entre la corona o la coronilla al coxis, y hay unas tablas. De hecho, hay libros bien grandes y dedicados a todas las malformaciones, las mediciones, los pesos. ¿Para qué se hace todo eso en un bebé? Pues resulta que los seres humanos, que ya estamos que en 7.000, 8.000 millones, Sí, algo así, y uno dice, no, todo el mundo nace bien. No, pues hay un grupo que nacen con ciertas anomalías y que es bastante probable que fallezcan en los primeros días. O mamás que no se cuidaron y terminaron consumiendo un tóxico y fallecen. De hecho, hay un estudio italiano en donde cogieron todos estos niños que morían los primeros días y les tomaron tóxicos. Y cogieron a las mamás y les tomaron muestras. ¿Y qué encontraron? Mamás que negaban, pero que permitieron la toma de muestras. Terminaron encontrando consumo de cocaína, consumo de cafeína, consumo de benzodiazepinas, consumo de en barbitúricos los últimos días de embarazo o en los durante el últimos embarazo. días. Y entonces decían, ah, eso lo encontramos en la mamá o la mamá lo negó, pero mire que el niño guarda evidencia de que su mamá había consumido. ¿Y dónde? En las uñas. De hecho, yo cuando realizaba este tipo de necropsias, habían asistentes que me decían, pero usted ¿para qué hace eso? No tiene sentido. Y yo le decía, mira, es que hay reportado y yo las mando a procesar. Otra cosa es que aquí en Colombia lo puedan hacer o no lo puedan hacer. O sea, porque esto puede cambiar totalmente el rumbo de una investigación donde Claro, nosotros digamos, en las uñas se encontró cocaína y quieren alegar un caso de responsabilidad médica. No, sí, que fue disculpe. el médico que lo dejó morir. Sí, señor, Un estos mal casos son procedimiento médico. bien ¿Se complejos de presentan estudiar. muchos? Bastante, ¿no? Pues, casi todo niño que fallece en estos casos termina en un proceso judicial demandando al médico, a la clínica, porque parten del principio de aquí hay una falla y en muchos casos la gente deja pasar ese pedacito de consumos de cafeína, consumo de cocaína, bien sea habitual o continuo, y eso cambia totalmente una investigación. También en el caso de las mujeres que mueren durante los partos. Me hablaba usted de una estadística que se tiene ya no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. En ese caso, las necropsias son también muy importantes para establecer la causa de la muerte. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, en estos casos, por ejemplo, cuando nosotros los abordamos, lo más importante es tener la historia clínica completa para hacerse una idea de qué fue lo que vivió. Por Sí, ejemplo, hoy en día que hacemos estos estudios desde el Centro de Especialistas Forenses, la gente dice, pero ustedes, ¿por qué nos piden tanta información? Le decimos, mire, necesitamos toda la historia del embarazo. Y le preguntamos, ¿y ha tenido otros embarazos? Sí, dos. Necesitamos las historias clínicas de esos otros dos embarazos y reconstruimos toda la historia
porque pueden haber variables, inclusive años atrás, que pueden cambiar el rumbo de todo. En las mujeres es muy importante y hay todos unas guías y unos procedimientos de cómo se examina el aparato genital durante una necropsia o en el caso de los niños. Hay una descripción detallada y libros dedicados al estudio de la placenta y en muchos casos lo que hacen es abre el tarro Y botan la rojo y placenta. bote la placenta y nosotros no. El 50% de la información se encuentra con el niño y el otro 50% se encuentra en la O placenta. sea, cuando muere un niño, los médicos o los enfermeros no deberían botar la placenta. Con todo y placenta se va y que lo estudie el patólogo, el médico forense Listo. y hay unas técnicas de cómo se estudia macroscópicamente, o sea, a ojo limpio cómo se estudia, pero también a nivel microscópico cómo se estudia, inclusive a nivel genético, porque da mucha información la placenta. Lo que le preguntaba, doctor, sobre las estadísticas que hay sobre la muerte de mujeres durante el parto. Bueno, cuando yo trabajaba aquí en la Secretaría Distrital de Bogotá, resulta que se hablaba de que nacían entre 100.000, 120.000 niños año. Y hay algo que en epidemiología se tiene como unos indicadores, o para hacernos una idea, un semáforo Sí. en verde, en naranja y en rojo. Y se hacía una reunión comenzando año y decía, mire, hasta máximo, antes de pasar a rojo, en ese momento ya de haber cambiado el indicador, a lo mejor decían 36 muertes maternas, ¿ya? Por 100.000 niños, o 34, depende de todos los estudios que se habían hecho y se tenía Un esos promedio. puntos. Sí, señor. Entonces, ¿eso de qué depende? Pues de la situación particular de Bogotá. No es lo mismo un indicador de ese tipo aquí que en Chocó. Suiza, que en Chocó. Por ejemplo, cuando uno revisa la estadística, uno dice, ¿qué riesgo nacer en ciertos lugares de Colombia? Claro. Putumayo, Chocó, son los que tienen unos indicadores bastante regulares tirando a malos y algunos municipios puntuales aquí en Colombia. Uno dice, oiga, pero mire cómo están naciendo allá, es tan riesgoso como los niños que nacen en países pobres de África. ¿Debido O a qué? recursos limitados de las instituciones, cultura de asistencia a los controles prenatales, alimentación, medicamentos. Entonces todo eso influye, todo eso influye. Pero claro, tenemos otros lugares que uno dice, bueno, puedes nacer aquí en tal parte, pongamos un ejemplo, Bogotá, Chicó, y en la clínica tal, ¿cierto? Tienes el mismo resultado que si nacieras en Noruega, en Suiza, o sea, tienen los seguimientos, el control, pero son esas variables sociales que terminan influyendo. Doctor, ¿qué hacer en esos casos cuando muere un bebé en el momento de nacer o pocas horas después o cuando muere una madre durante el trabajo de parto? La recomendación inicial es, en estos casos, se necesita sí o sí una necropsia clínica y médico-legal. Y aquí nos da espacio para hablar de esos dos términos que muchas personas piensan, dicen, todas las necropsias las realiza medicina legal. No, realmente la gran mayoría la realiza el sistema de salud. Y si la realiza en salud sin un proceso judicial, es una necropsia clínica. Y si ya hay una denuncia de por medio, es una necropsia médico-legal. Bueno, entonces la recomendación es siempre permitir que se haga una necropsia y solicitar que se haga, porque el fallecimiento de una materna está dando una señal, no Es está una alerta, confirmando, es una alerta que dice, oiga, algo puede estar mal algo pasó. en la institución, en el profesional, en la familia, en la mamá, en Los la sociedad, medicamentos, algo pasó, hay que investigarla. Que he visto que algunos colegas, no, eso es un enredo, es ponerse a gestionar, venga, le firmo el certificado. Es un error, porque si el día de mañana hay una investigación, ¿qué pasó no aquí? tenemos la necropsia. Y resulta que a Colombia, no a Colombia, todos los países nos miden, venga, cuántas maternas tiene, cuántos nacieron, cuántos bebés se murieron, cuántas maternas fallecieron. Y de acuerdo a eso dicen, venga, usted es un país responsable o no. Le podemos prestar un dinero, podemos invertir allá o no.
¿Siempre se necesita hacer una necropsia? En mi opinión, sí, porque el estándar de oro para confirmar es la necropsia. Una cosa es verlo a través de una radiografía, de un TAC, de unos exámenes, a tener el cuerpo y examinarlo y hacerle todos los exámenes que se hacen durante una necropsia. Bueno, ahí, sobre todo en las poblaciones pequeñas donde no hay médicos forenses, usted mismo nos dice que no hay sino cerca de 80 en Colombia, las necropsias los hacen principalmente los practicantes, lo que llaman los médicos rurales, los que están haciendo su práctica para graduarse. ¿Eso tiene algún inconveniente? ¿Tiene algún problema? Sí, ese es un error grave y para no ir muy lejos, revisemos los casos, lo que sucedió con los casos de Ocaña, los famosos falsos positivos. Sí, Aquí en Colombia piensan que el tema forense todo es una ley. Venga, que lo haga el rural que está, el médico de servicio social obligatorio. El pobre le tocaba y resulta que hoy en día los que nos especializamos en temas de casos complejos como muertes en conflicto armado, son complejísimas y le tocaba a un pobre rural hacer eso y eso es un error. O la muerte de una materna o la muerte de un caso de violencia sexual. Entonces, para hacernos una idea, ¿qué pasa? Si usted tiene una fractura, ¿quién lo opera? ¿O quién lo estabiliza? Pues un ortopedista, un médico que se especializó en fracturas, lo opera y le da el tratamiento. Si usted tiene un infarto, inmediatamente lo sacan a una ciudad, a una unidad donde lo puedan manejar. ¿Y quién lo ve? El médico internista especialista en cardiología, ¿cierto? En los casos de necropsias, que lo haga el rural. Para acabar de ponerle la cereza al pastel, ¿quién fue el último rural que llegó? Llegaron 5. Ah, usted llegó de último, le toca a usted. ¿Ya? Y uno dice, no, no están preparados. para nada. Si uno sale, primero cuando uno se va al rural está más asustado que todos. Uno no sabe qué hacer. ¿Ya? Y actores levantando la mano y al que llama más esperan, venga, ¿qué hago aquí? No, venga, eso se remite así, dele tal cosa, hágale seguimiento, déjelo hospitalizado. Ahora una necropsia que casi no se habla. De hecho, ha llegado al punto de que algunas facultades han ido reduciendo los programas a que terminó en una diapositiva. Esto es muy complejo. Yo hoy en día digo, venga, pues finalmente yo me especialicé en esto y me gustó, pero desde mi pregrado esta materia era 2 veces a la semana, 6 meses. Era bastante intenso. Yo cuando me Ahora no. comparo, no, hoy en día se ha ido un mesecito, 15 días. Entonces, bueno, algo que también infortunadamente en Colombia existe, que es la violencia sexual y la violencia intrafamiliar, también la violencia contra la mujer principalmente. ¿Qué hacer en esos casos para médicamente y también probatoriamente guardar o tener las evidencias? ¿Qué debe hacer una persona víctima de violencia sexual, víctima de violencia intrafamiliar? Entonces, lo primero, asistir a un servicio de salud. Resulta que Colombia, dentro de todo, tenemos normado la asistencia y la atención a presuntas víctimas de violencia sexual. Eso es un avance, porque es que hace años usted llegó, pero pues usted no está descompensado, usted no está descompensada, es de pediatría, no es de este servicio, y se terminaba tirando la pelota y era una revictimización. Hoy en día hay una resolución 459 año 2012 del Ministerio de Salud donde le dice, profesional de salud, usted tiene que actuar de esta y de esta y de esta manera. Es un paso a paso. Mire, 2012, hace 12 años. ¿No? La triste realidad es que no todos se han apegado y hoy en día se están desarrollando muchos procesos de demandas por mala práctica de aplicación de esa guía contra profesionales de salud y contra instituciones por no haber capacitado en este tema. ¿Ya? Eso es lo uno. Lo otro, asistir lo más pronto posible. Cada hora, cada minuto que pasa, la evidencia se desvanece y toca asistir lo más pronto posible por cualquier tipo de violencia, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia de género, que quede documentado. Vemos que en algunos casos no es que sucedió hace un año y uno dice, ya es muy difícil recoger evidencia, no, que solo la parte psicológica, psiquiátrica, uno dice, pero se va desvaneciendo, no sería que esto sea parte de otro trauma,
que lo está inventando, porque es que también nos estamos encontrando con la triste realidad de que algunas personas están utilizando estas denuncias como arma de castigo contra sus exparejas, más que todo, o contra algún familiar. Y eso sí, pues es tremendamente Eso ocurre dañino. todos los días, infortunadamente. Cada día lo vemos con más frecuencia. Sobre ese protocolo, ustedes tienen establecido, por ejemplo, en este caso de violencia intrafamiliar y en el caso de los bebés y las madres, en el Centro de Especialistas Forenses, una información casi que un protocolo para las personas que pues estén en esta situación. Sí, señor, lo que hemos ido haciendo durante todos estos años es ir creando blogs y colocando la información, porque era frecuente personas que hacen nos llamaban, mire, son las 10 de la mañana, 11, 12, las 5 de la tarde, acaba de nacer mi sobrino, mi nieto, y falleció hace 1 hora, 2 horas, y pues comenzar desde el inicio, no decirle, venga, agendemos una consulta, revisemos, no, decidimos crear un blog y decirle, mire, lo que se recomienda es solicite una necropsia de esta manera. También tenemos en YouTube y en blogs escritos esto y cómo actuar ante una violencia intrafamiliar para las personas que consideran que son víctimas y para aquellos que consideran que son falsamente acusados, también tenemos como la información, porque igual se tienen que defender cuál es el objetivo de que todos los estándares se cumplen para aproximarse a una verdad. ¿Dónde se encuentra esa información, doctor Aníbal? En www.centroespecialistasforenses.com hay una sesión que dice blog y tenemos todos los temas clasificados por violencias de intrafamiliar, violencia sexual, responsabilidad médica, balística. Ahí encuentran todos los diferentes temas y Se- plots. La medicina forense siempre, ¿no? Ahora, toda la vida, ha sido como, va de la mano en los procesos penales, ¿no? Sobre todo, y también en civiles, ¿no? Porque también para paternidades, para herencias, Y digamos, familia, y familia, también eso es y muy, administrativo, sí, de todo, todo. terminamos. Termina la medicina forense como un auxiliar casi que al igual que el derecho, ¿no? Sí, Es bien señor. importante el papel de los médicos forenses en todo las especialidades del derecho también, ¿no? Sí, señor. Y de hecho hay algo particular que viene surgiendo en los últimos años que nos han llamado para temas de prevención. Hace años era algo como médico forense para que prevenga, pero hoy en día inclusive nos han llamado empresas y dicen necesitamos una capacitación para que les advierta aquí a la gente colaboradora de cómo comportarse y que ni ellos ni nosotros terminemos metidos en un tema de acoso sexual o de maltrato laboral o cómo cuidar esta información que es tan importante. Entonces nos han ido llamando para este tipo de charlas, decir, venga, ya no es, o sea, nadie quiere estar en un proceso judicial. Claro. No, no lo quiero despedir, doctor Aníbal, sin antes preguntarle sobre el caso de las exhumaciones, que también es otro caso que es bien interesante. ¿Se debe hacer siempre en un proceso, en una investigación, una exhumación de de un cuerpo, de un cadáver? ¿O se aconseja o no se aconseja? Digamos, es dispendioso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el tema de las exhumaciones, nosotros recibimos muchas consultas y nos dicen, es que vengo buscando una exhumación. Y en algunos casos nos dicen, es que es parte de la estrategia. Nosotros le decimos, nosotros no, simplemente por exhumar un cadáver y de pronto que ustedes quieran presionar o un paso más. No, la determinación de una segunda necropsia es un procedimiento netamente técnico. Es muy, muy técnico. Es como si me fueran a realizar una cirugía de corazón y yo les diga, venga, quiero una cirugía. No, no, me va a decir lo primero que me dice el cirujano cardiovascular. No, 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 no. Eso es parámetros técnicos. Primero van estos exámenes y si usted cumple con estas listas de chequeo más todas estas, hablamos de una cirugía de corazón. Sí, ya será la última Claro. instancia. De resto, medicamentos y tomaremos otras terapias. Lo mismo sucede en medicina forense. Le he dicho, no. De hecho, son muy pocos los casos
que en más de una década yo he recomendado, que ya estoy en la parte privada, he recomendado una segunda necropsia. Primero, porque es traumático para los familiares. La gente a veces no me cree hasta que lo está viviendo en ese momento. Dicen, nunca nos imaginamos que esto iba a ser tan duro, aunque sea estar aquí a 50 metros viendo cómo sacan a mi familiar. ¿Y Es cuándo la impactante, ¿no? recomiendo? No, es muy, muy fuerte. Casi siempre se encierra el lugar para evitar que vean y todo, porque es muy duro. ¿Cuándo la recomendamos? Cuando uno dice, vamos a encontrar esto en este tejido blando o en este esqueleto. En muchas ocasiones nos dicen, queremos que se desarrolle totalmente privada. Les digo, no la recomiendo. ¿Por qué? Más bien, uno tiene que trabajar para argumentar por qué se necesita una segunda necropsia y vigilar el procedimiento. Porque equipos de rayos X privados para necropsias no los hay. Y no aquí en Colombia, en muchos países privados no los hay. El equipo que se necesita, médicos, odontólogos, antropólogos, pruebas de genética, se necesitan una cantidad de cosas, pues son muy costosos. Que hablaba con unos colegas y me decían, mire, hoy en día una segunda necropsia puede estar totalmente privada, 80.000, $100.000. Muy costoso. Yo le digo, mire, hay que argumentar por qué el Estado lo hizo mal, qué instituciones y cómo se recomienda que se haga y nosotros vigilar que el proceso se haga bien. Eso es importantísimo. Doctor Aníbal, bueno, usted dirige el Centro de Especialistas Forenses en Bogotá y en Colombia. Los servicios que prestan allí, ustedes tienen psicólogos forenses, psiquiatras forenses, mejor dicho, todas las especialidades relacionadas entre la medicina y la medicina forense. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ya llevamos un poco más de 11 años trabajando. Comenzamos con medicina forense. Hoy en día también tenemos psiquiatras forenses, psicólogos forenses, balísticos forenses, físicos especialistas en reconstrucción de accidentes de tránsito y odontólogos forenses. Somos un grupo muy, muy, muy especializados y dedicados 100%. Algo que nos ha diferenciado es que para nosotros no es un trabajo ocasional. Ah, De hecho, ninguno de nosotros trabaja en salud. Todos somos 100% forenses. No trabajamos en el hospital en la mañana, el fin de semana, porque en algunos casos he escuchado la famosa frase, necesito un trabajito como ese de escampadero mientras que me sale algo. Yo digo, no, no, esto no es para escampadero, esto no es para aficionados. cien por Eh, ciento. 100% y especializados todos. Tenemos colegas que tienen 30 años de experiencia, otros 31, 33 años, otros 20, 17, 5. Entonces nos hemos dedicado 100% a este tema. Hay mucho trabajo en Colombia sobre eso. Colombia es un país de... El colombiano le gusta el problema. Sí, infortunadamente, ¿no? Hay un país, Sí, o además, surgen más de todos la estos temas nada. de violencia, todo esto de los grupos armados ilegales, de toda la historia de violencia entre la guerrilla, Mire, paramilitares, todo ese, la medicina forense pasó en el Palacio de Justicia, por ejemplo, la recuperación sí de los señor. desaparecidos 30 años después, ¿no? 30 años después, tocó hacer todo un reproceso. Y ojo, hay una cosa, esto sucedió en los 80, pero las ciencias forenses tuvieron un crecimiento exponencial de conocimiento en los 70, en los 2000 y continúa. Hoy en día se vienen desarrollando cada día nuevas pruebas, nuevos procedimientos, nuevas cosas muy detalladas. En algún momento alguien me decía, no, en el caso de el ministro Rodrigo Lara Sí. Bonilla, en ese caso decían, pero es que de pronto el médico lo hizo mal. Yo le decía, estamos hablando del 84, abril del 84. Pues las guías y protocolos eran, la verdad, casi inexistentes. Después vino en los 90 y se dijo, venga, estos casos hay que abordarlos. Desde la antropología hemos aprendido tal cosa, de la balística hemos aprendido tal cosa, en la medicina aprendimos tal cosa, y se comenzó a evolucionar y a refinar esos protocolos muy, muy específicos. Por ejemplo, en ese caso que salió una información diciendo, ¿sería que sucedieron los disparos en otro sentido? Bueno,
se revisó, ahí contribuimos como observadores, Ahí se revisamos hizo una exhumación. una exhumación y póngale cuidado, eso fue 30, 30 o 34 años después. El esqueleto estaba en muy buen estado. Se podían reconstruir lesiones en el cráneo, en los miembros superiores, mirar lo que era ese patrón de cómo se fractura el hueso. Pero esto se fue aprendiendo, fue en el camino, en las últimas décadas. Uno dice, claro, para uno poder decir, venga, ese colega hizo bien o mal allá en los 80, pues toca ir y revisar qué era lo que se pensaba en los 80, ¿Cómo se hacía y cuáles eran los cómo se protocolos? hacía, cuál era la tecnología que tenía, Ha cómo se... cambiado con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo nuevo, el Internet, la práctica de la medicina forense. La inteligencia artificial va en el primer segundo, en mi opinión. Es arma, una herramienta tremendamente poderosa, pero hay que saberla manejar con cuidado. ¿Por qué? Porque recién la estamos entrenando. La alimentamos con basura, nos va a dar basura, ¿cierto? Ahí es donde viene la responsabilidad de los que nos metimos en este cuento y los que ya están saliendo, decir, vamos a poner a disposición eso que aprendimos, esas buenas prácticas, para entrenar y que el día de mañana sea esa herramienta la que nos apoye. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? Se ha dado manejo, en algunos casos, en mi parecer, un mal uso de alguna tecnología. Yo escaneo en 3D el lugar de los hechos y esto me soluciona todo. No, no, hay que utilizar el cerebro y sentarse y pensar y cuestionarse, o en algunos casos, que tristemente lo vemos, antígeno prostático específico, entonces fue violación. No, 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 no. El antígeno prostático específico lo producen los hombres, las mujeres. Eso hay que medirlo y de esta manera, eso ya está descrito en el mundo. Pero aquí viene el tema del entrenamiento. Hay gente irresponsable que se ha metido a hablar de estos temas sin estudiarlos a fondo y terminando mal el mensaje. Diciéndole, mira, Florencio, el día de mañana si te sale positivo en un caso que lleves de esto, antígeno prostático específico, igual violación. No, eso está mal. No, que si el árbol de Navidad, la famosa prueba para espermatozoides, da positivo, son espermatozoides y no hay más discusión. Disculpe, la literatura que dice, eso tiene falsos positivos y son estos, estos y estos. Hay mucha gente condenada y emproblemada En la cárcel. por exámenes mal interpretados. Sí, señor. Doctor Aníbal Navarro, médico forense, muchas gracias por estar en Focus Noticias. Podemos quedarnos todo un día hablando de Esto da. necropsias y hablando de medicina forense, porque es un tema apasionante, es un tema que no solo le interesan a los médicos, a los abogados, sino a todo el mundo, a la gente del común. Muchísimas gracias, Florencio, por la invitación y allá habrá otro espacio para algo muy específico cada día más y las preguntas que salen. Vamos a seguir hablando del tema, vamos a hablar también con su psiquiatra forense, que es un tema bien interesante, sobre todo en Colombia, todos los estudios que se han hecho en la psiquiatría forense, en la odontología forense, que ha evolucionado muchísimo para la identificación de cadáveres, para desaparecidos, eso ha tenido mucha evolución, psicología forense. Todos esos temas los vamos a tener aquí en Café Jurídico. ¿Dónde encuentran más información sobre todos estos temas los que quieran profundizar en medicina forense, doctor Aníbal? Bueno, algo que hemos hecho es en la página www.centroespecialistasforenses.com, en nuestro blog, ir colocando mucha información y en nuestro canal de YouTube del Centro de Especialistas Forenses. Y lo más importante, darla de una forma amable y entendible, porque nuestros textos y nuestros documentos son tremendamente técnicos. Hay veces que toca leerlos una, dos, tres, cuatro, cinco veces para entenderlos, porque hay unos que son muy complejos. ¿Cómo es el canal de YouTube? Centro de Especialistas Forenses. Ahí encuentran toda también. Ahí tenemos una biblioteca de video y ustedes pueden, de acuerdo al tema que les interese, los pueden revisar en las playlists. Los hemos clasificado también. Para los estudiantes de Derecho, para los estudiantes de Medicina. Doctor Aníbal Navarro, muchas gracias por toda esta información y por esta entrevista. A usted, muchísimas gracias. Esto es Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias. En la producción,
Estuvo Claudia Andrea Sánchez en la asistencia de producción, Sebastián Bello también en la realización, estuvo Jason Kimbar y la parte comercial Ingrid Gerena. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Focus Noticias, el canal de las audiencias. Feliz día. ¿Listo? Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Ninguna prueba. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Ninguna prueba. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Ninguna prueba. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Ninguna prueba. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos.
Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl.